Muy bien, ¿me escuchan bien todos por ahí atrás? Ok, voy a empezar. Mi nombre es Vladimir González, soy doctor en psicología y el día de hoy les expondré sobre la psicología clínica. Bueno, principalmente, la psicología clínica es una disciplina científico-profesional con historia e identidad propia y cuyos objetivos son la evaluación, diagnóstico y tratamiento, así como la investigación en el ámbito de los trastornos psicológicos o mentales. Además coincide con la psiquiatría, en que su objetivo es un trastorno mental y como tal no la enfermedad. Las funciones profesionales de los psicólogos clínicos convergen en gran medida con la de los psiquiatras. Tenemos, por ejemplo, la opinión de Resnick en 1991 sobre la psicología clínica, la cual dice que esta comprende la investigación, enseñanza y servicios relacionados con las aplicaciones de principios, métodos y procedimientos para la comprensión, predicción y alivio de la desadaptación, discapacidad e incomodidad intelectual, emocional, biológica, psicológica, social y conductual, aplicado esto a una amplia gama de población. Siguiendo con el tema, para que nosotros podamos entender más qué es la psicología clínica como tal, tenemos que irnos al origen de esta. ¿Cuál es el origen? La psicología misma. ¿Qué es la psicología? ¿De dónde viene? ¿Dónde proviene? ¿Cuál es su nacimiento? Entonces, vamos a pasar a explicar qué es esto y de dónde viene, ¿de acuerdo? Para poder hablar de psicología clínica, primero tenemos que hacer una breve introducción de la misma, como les comentaba hace un momento, de su historia como tal. La psicología, ¿qué es la psicología? Es una ciencia que se define, mejor dicho, por el estudio del comportamiento en todas sus manifestaciones y contextos. El comportamiento es lo que hace a la gente y supone, por tanto, alguna acción, actividad o conducta. Este mismo, el comportamiento, tiene una variedad de formas o manifestaciones que incluye la actividad mental, la respuesta psicofisiológica, las reacciones emocionales, el decir y el hacer propiamente. La psicología estudia el comportamiento, como ya lo habíamos comentado, en los distintos contextos, incluyendo las relaciones sociales, las actividades laborales, el desarrollo educativo, la vida familiar y prácticamente todo el ámbito del ser humano. El comportamiento como tal se ha estudiado de acuerdo con la persona o acto de la acción que se trate, lo que supone la incorporación de las circunstancias biográficas. El comportamiento depende del contexto situado, presente y de la persona de acuerdo con su trayectoria biográfica. La psicología se interesa tanto en el comportamiento normal como el anormal. Aquel que implica algún trastorno o desorden, sea para la propia persona o sea en relación con los demás. Como tal, la psicología científica data del año 1879, año en que Wundt funda en la Universidad de Leipzig el primer laboratorio de psicología. Por otro lado, William James, quien ya disponía de un laboratorio de psicología en el año de 1875, mismo quien escribiría el primer tratado de psicología en 1890, titulado Principios de Psicología. También en 1892 se funda la American Psychological Association. Todo esto se convirtió en un hecho histórico para la psicología misma, ya que alcanzó su institucionalización científica a finales del siglo XIX. Como vemos, esto es parte del origen o de lo que hizo ciencia a la psicología misma. Una vez sabiendo los orígenes de la psicología científica, podemos pasar ya a descifrar o a entender qué es la psicología clínica. Pero para eso también tenemos que conocer los orígenes de la misma. El estudio del comportamiento por parte de la psicología clínica se interesa principalmente en establecer un psicodiagnóstico cara a identificar el trastorno, finalizar la condición psicopatológica cara a una explicación y en llevar a cabo un tratamiento cara a remediar el problema en su caso prevenirlo. La psicología dispone de sus propios métodos, modelos y procedimientos. En particular,
métodos psicodiagnósticos, modelos psicopatológicos y procedimientos psicoterapéuticos. Los psicólogos clínicos pueden especializarse en terapia de conducta, terapia grupal, terapia familiar, psicoanálisis, entre otras. La investigación, por ejemplo, es un importante campo para algunos psicólogos clínicos en su formación para hacer estudios experimentales y para el uso de las técnicas estadísticas. Por lo tanto, por este simple hecho, son miembros fundamentales en proyectos de investigación realizados en el ámbito de la salud mental. Por otro lado, en 1896 queda registrado como el bautizo de la psicología clínica como la conocemos actualmente. Esto gracias a Whitmer, ya que fundó en la Universidad de Pensilvania la primera clínica con el nombre de psicología clínica, y fue donde se empezó a definir un papel clínico del psicólogo, hasta entonces caracterizado como científico. Esta clínica empezó a ofrecer tratamientos para deficiencias del desarrollo infantil sobre las bases terapéuticas del reaprendizaje. Misma clínica terminó por desarrollar lo que su fundador denominaría método clínico, una suerte de formación de los estudiantes en psicodiagnóstico y aplicación terapéutica. Esta primera clínica se concibió como una institución de servicio público y pronto otras universidades formaron las suyas. Otro de los casos que podemos entender o que podemos estudiar a fondo para comprender la psicología clínica como tal es el caso de Sigmund Freud, que en 1896 pusiera el nombre psicoanálisis a sus propios métodos clínicos, y esto supuso una ruptura con la tradición neuropatológica y fue el comienzo de un nuevo enfoque que bien se puede inscribir dentro de la psicología clínica. Desde 1913, con el manifiesto de Watson, el conductismo llegó a ser el toque moderno de la psicología. Supuso el gran desarrollo de la psicología del aprendizaje. Además, la línea iniciada por Freud no dejaría también de crecer y de expandirse como tal, construyendo junto con el conductismo otra corriente de la psicología clínica misma. A finales de la década de los 30, los psicólogos clínicos desempeñaron con mayor frecuencia funciones terapéuticas, además de las funciones diagnósticas tradicionales. También aparece en esta década los primeros programas de formación de posgrado para psicólogos clínicos. Ya para el año de 1945 se reconoce en Estados Unidos mediante certificación legal la especialidad de psicología clínica. Y muy bien, también otro hecho importante dentro de este tiempo es que se termina la Segunda Guerra Mundial. Una guerra gigantesca y que causó muchas condiciones, y una de ellas propició el desarrollo de la psicología clínica como tal, ya que al regresar los veteranos y adaptarse de nuevo a sus comunidades, creó un problema social que se desbordaba en condiciones clínicas, claramente. Dada esta necesidad social, se habilitó un sistema de formación de psicología clínica, con requisitos avalados por la APA y por instituciones estatales. Esta formación se conocería con el nombre del modelo Boulder. Este modelo focalizaba la formación en lo que se le denominaría la Santa Trinidad de la psicología clínica, lo cual es la investigación científica, por un lado, por otro lado la evaluación diagnóstica, y por otro es el tratamiento psicoterapéutico como culminación de este establecimiento profesional de la psicología clínica misma, necesaria como una promulgación por parte de la APA del Código Ético de los Psicólogos Clínicos. En 1959, la Suprema Corte de Estados Unidos otorgó reconocimiento legal al psicólogo clínico como experto en la determinación de la enfermedad mental, modelos y procedimientos de la psicología clínica. A partir de la década de los 50, se destaca el desarrollo de nuevos sistemas psicoterapéuticos, llegando a tener nombre propio en el campo clínico, como lo son la terapia conductual, la terapia cognitiva, la terapia cognitivo-conductual, la terapia de pareja y de familia, entre otras. Esto aparte de las psicoterapias clásicas. Esos sistemas cuentan con modelos psicopatológicos de los trastornos que tratan y obviamente con las pruebas psicodiagnósticas correspondientes.
Muy bien, posterior a esta década, a la década de los años 50, se ha demostrado mediante investigaciones sistemáticas la eficacia de las terapias psicológicas. Muy bien, la consolidación y la expansión de la terapia psicológica vino a ser dada por dos condiciones. Una, por el lado del desarrollo científico de la psicología misma, la cual ha permitido una mejor comprensión de los trastornos psicológicos y la elaboración del tratamiento coherente con la naturaleza psicológica. Y por otro lado, tenemos la demanda social, que ha puesto de relieve una creciente presencia de trastornos psicológicos. Esta mayor presencia de trastornos a mitad del siglo XX tiene que ver con las formas de vida y ciertas características de la sociedad actual que han dado lugar a nuevos trastornos, como por ejemplo son problemas de la alimentación, como lo son la anorexia y la bulimia, o la constante creciente de personas con depresión, aparte del mejor entendimiento de los trastornos ya existentes. O sea, esta evolución nos ha llevado a entender esos trastornos que ya existían y a empezar a estudiar los nuevos. Hemos entendido todo este proceso evolutivo de la psicología clínica misma, desde los orígenes de la psicología científica hasta los orígenes de la psicología clínica. Ahora hemos terminado con el tema, pasaremos a una sesión de preguntas-respuestas con el público que nos está acompañando y pues pasaré a responderlas. Buenas tardes, quiero saber cuál es la diferencia entre la psicología y la psiquiatría. Excelente pregunta, amigo. Qué bueno que lo estás preguntando. Justamente esa es una de las dudas que más nos llegan por la gente del público, incluso uno mismo cuando empezó a estudiar esto, empezamos a llenarnos de información sobre la psicología como tal. Fue una de las dudas, ¿no? Cuando éramos estudiantes decíamos, bueno, ¿y cuál es la diferencia? O antes, cuando queríamos aspirar a ser lo que ahora somos, decíamos, ¿cuál es la diferencia entre la ciencia de la psicología clínica con la psiquiatría? Y justamente vamos a pasar a responder eso. Muy bien, la psicología clínica y la psiquiatría disponen de métodos, instrumentos y criterios diagnósticos que permiten su identificación, pero estas, como lo comentábamos en un principio, definen como tal un trastorno y no una enfermedad. Asimismo, nada impide reconocer la utilidad de cierto psicofármaco con eficacia probada en determinados trastornos, por ejemplo, como lo puede hacer la psiquiatría misma. El psicólogo clínico en este caso, aunque comparten muchas cosas, muchos procesos y métodos, está mejor formado para la función diagnóstica, sobre todo cuando de la aplicación de pruebas psicométricas se trata, lo que es prácticamente siempre es una labor constante del psicólogo, y para la aplicación de psicoterapia como tal. Tratamientos psicológicos no están como tal encargados de dar un tratamiento farmacológico, por ejemplo. Esa es una labor fundamental del psiquiatra y es una de las principales diferencias entre uno y otro. La psicología clínica es aquel aspecto de las ciencias y las prácticas psicológicas interesadas en el análisis, tratamiento y prevención de las incapacidades psicológicas humanas y en la mejora de la adaptación y efectividad personal. Con estos objetivos son compartidos parcialmente por otras disciplinas. Estas disciplinas son variadas. Por ejemplo, podemos encontrar esta similitud con otras disciplinas, obviamente con la psiquiatría, con los psicólogos orientadores, por ejemplo, Muy bien, para finalizar esta exposición o esta ponencia, me gustaría saber si tienen alguna otra duda que quisieran que les respondamos. No, gracias. Muy bien, sin más por el momento, eso fue todo de mi parte. Les reitero, mi nombre es Vladimir González, doctor en psicología. Espero tengan un excelente día y adiós.